edificio se movió horrible, horrible. Tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eso está muy cabrón, ¿no? Se cayeron edificios. Eso, ya se va a caer. Y justo va a ir. Dios mío, Dios mío. Imágenes impactantes. Es increíble lo que ha ocurrido esta tarde en la Ciudad de México. Lamentable, hay cientos de personas que han fallecido a consecuencia de este fuerte sismo que ya ha sido catalogado obviamente por la cantidad de daños y destrozos que ha ocasionado como un terremoto. Las imágenes son impactantes, usted mismo lo pudo comprobar a través de la televisión. 138 fallecidos oficialmente, 49 edificios colapsados en Ciudad de México. Tendremos la historia también de la fiesta cívica, de la manifestación pacífica de mañana, de la renuncia de 3 ministros y por supuesto también del mensaje del presidente allá en Naciones Unidas. Esto y más a continuación. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorro Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Ministros de Finanzas Públicas, Gobernación y de Trabajo renunciaron a sus cargos. Hoy presentaron su dimisión. Mi país tiene como prioridad garantizar la seguridad alimentaria, alcanzar el respeto y promoción de los derechos humanos, poner fin a la pobreza, elevar las condiciones de las personas más vulnerables. Presidente Jimmy Morales presentó su discurso en Asamblea General de la ONU. Abordó temas ambientales, políticos, de justicia y funciones de la CICIG. Todo está preparado para la marcha pacífica del miércoles 20 de septiembre en diversos sectores del país. México sufre los embates de la naturaleza y conmemora 32 aniversario de devastador terremoto con otro fuerte sismo. Terremoto de 7.1 grados destruye el centro de México, derriba edificios y cobra decenas de vidas. La cuesta de Villalobos y la ruta a Huehuetenango se mantienen como principales escenarios para accidentes de tránsito. Mire, yo solo vi las llamas y la gente se bajó luego y yo todavía me quedé adentro. Solo un incendio acabó con su patrimonio y sus deseos de trabajar como piloto de buses urbanos. Su autobús se quemó en el Caminero. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorro Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Tenemos información de última hora que llega a nuestra sala de redacción y es este comunicado que le leemos en este momento. Está firmado por 3 ministros de nuestro país, el ministro de Finanzas Públicas, la ministra de Trabajo y Previsión Social y el ministro de Gobernación. Dice, hace 3 semanas inició una crisis política que nos hizo reflexionar sobre la continuidad al frente de nuestros cargos dentro del gabinete de gobierno. En esa oportunidad, coincidimos que aún había espacio para continuar con los temas importantes para la población y que están bajo nuestra responsabilidad. Sin embargo, derivado de la evolución de los acontecimientos recientes en el país, somos del criterio que tales espacios de oportunidad para realizar nuestros programas de trabajo se han cerrado rápidamente. Por tal razón, hemos decidido presentar nuestra renuncia al cargo de ministros en nuestras respectivas carteras.
Continuaremos en funciones hasta que sean aceptadas las renuncias y designados a los sucesores. Agradecemos al señor presidente constitucional de la República y al pueblo de Guatemala por la oportunidad de servir al país de forma digna, proba y apegada a los intereses nacionales. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando desde nuestros espacios por un país más justo, próspero y transparente. Vale resaltar que en el caso del ministro de Finanzas Públicas y el ministro de Gobernación, también sus viceministros han presentado su carta de renuncia. Este edificio se movió horrible, horrible. Tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este martes México. Al menos 138 personas han fallecido en diferentes zonas. El sismo se produce precisamente el día que se cumplen 32 años de la peor tragedia que ha vivido México. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Este 19 de septiembre se cumplieron 32 años del terremoto de 8.1 grados que sacudió a México en 1985. Movimiento violento que dejó más de 10.000 muertos, miles de desaparecidos y heridos. Este martes, Se cayeron edificios. mientras participaban en un simulacro en memoria de las víctimas del sismo de 1985, fueron sorprendidos por un temblor similar. Esta vez de 7.1 grados en escala de Richter, que contabiliza decenas de muertos. Se teme que la cifra aumente. Miles de usuarios en las redes sociales han compartido los momentos de pánico que vivieron durante el desastre. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, se va a caer. Se va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Gritos de terror y llanto acapararon las calles de la Ciudad de México. Al menos 27 edificios se han derrumbado. Decenas de personas colaboran en retirar los escombros de las calles y avenidas. Los vuelos fueron suspendidos y desviados. Las alarmas antisísmicas fueron activadas y cientos de personas salieron a las calles para resguardarse. Recordemos que el pasado 7 de septiembre se registró un terremoto de 8.1 grados que dejó más de 60 fallecidos, 1.000 viviendas derrumbadas, cientos de edificios dañados y alrededor de 1.8 millones de personas enfrentaron suspensión del servicio eléctrico. Las autoridades cancelaron las clases en al menos 11 estados para verificar los daños en las escuelas. El presidente Peña Nieto afirmó que fue uno de los sismos más fuertes en los últimos 100 años. Este fuerte sismo ocurrió a eso de la 1 de la tarde con 14 minutos hora de México, localizado a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en el central estado de Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros. Un sismo de 7,1 grados sacudió el martes la Ciudad de México de 20 millones de habitantes. El terremoto tuvo su epicentro a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital.
El fuerte sismo tuvo lugar justo cuando se conmemoran 32 años del terremoto que destruyó la capital en 1985 y que dejó más de 10.000 muertos. Precisamente por esa conmemoración, pocas horas antes las autoridades habían realizado un simulacro de sismo. Esta vez el terremoto se sintió con más fuerza que el registrado el pasado 7 de septiembre de magnitud 8,2. Y esto ocurre porque el epicentro fue más cercano. Pánico y destrucción fue lo que vivieron miles de personas en la Ciudad de México. El terremoto de 7.1 de magnitud se sintió con mucha fuerza en Puebla, Acapulco, Oaxaca, Guadalajara, Colima, Chilpancingo, Morelia y la Ciudad de México. Una de las imágenes más impactantes es la captada por un usuario en las redes sociales, desde lo alto de un edificio. En el video se puede ver cómo el humo va saliendo a lo lejos desde varios puntos entre las edificaciones. Los inmuebles colapsados se ubican en distintas zonas de la capital como Condesa, del Valle, Navarte, Centro, Coyoacán y Xochimilco, entre otras. Otro derrumbe fue captado en plena vía pública, mientras la gente evacuaba e intentaba respirar entre el polvo de las estructuras desprendidas. Se ve cómo un edificio ubicado en una esquina también se derrumba. Ay, señores, nos solidarizamos, por supuesto, desde Telediario con todos nuestros hermanos mexicanos y con los más de 2.000 guatemaltecos que viven en Ciudad de México y sus respectivas familias. Algunos vuelos fueron suspendidos debido a las condiciones en las que se encuentra la pista de aterrizaje allá en México. Por el sismo que sacudió a México, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala informó sobre las acciones a tomar en las próximas horas en el Aeropuerto Internacional Aurora, porque algunos vuelos en México fueron suspendidos y desviados. Los vuelos que están suspendidos son los que tienen como destino final o de transbordo el Aeropuerto Internacional de México, Distrito Federal. Los vuelos para otras ciudades mexicanas sí están operando con normalidad. Y en este caso que las personas estén atentas en constante comunicación con sus aerolíneas Interjet, Aeroméxico y Volaris, que son las que cubren estas rutas, para que puedan estar al tanto de cuándo se van a habilitar el Aeropuerto Internacional de México, DF. Se reunieron de emergencia con representantes de las aerolíneas y operadores para conocer la capacidad plena del Aeropuerto Internacional Aurora y recibir los vuelos que no puedan aterrizar en México. Nosotros se activa lo que es el Comité de Seguridad Operacional. Esto es parte de los protocolos que nosotros tenemos en el aeropuerto. Se lleva a cabo una reunión en donde se discute con las aerolíneas, con los operadores terrestres y con todos los entes involucrados en la seguridad operacional para tomar las acciones que sean necesarias al momento de que se necesitan, ¿verdad? El aeropuerto tiene una capacidad para atender 260 vuelos al día, por lo que están en apresto para apoyar a México y atender los necesarios. Una situación lamentable la que están viviendo en este momento, en este vecino país. Las imágenes superan la ficción. Es increíble ver alrededor de 49, 50 edificios colapsados. Es increíble ver estas estructuras en las que tantas personas por tantos años han habitado, han trabajado, oficinas,
en un segundo. En un segundo. Desplomarse. Quiero decirles algo, Vanessa, eso que ven no es del todo polvo de algún edificio caído, sino que también es gas. Los edificios en México tienen pues gas para su calefacción y para su alimentación en la cocina, y mucho de eso es gas, aparte del polvo de algún edificio caído en ese sector. Hay muchos guatemaltecos que desean saber cómo están sus familiares en México. Pues apunten este número de teléfono. Por favor, saquen su lápiz y su hoja. Les voy a dar este número de teléfono que es del ministro consejero del Consulado de Guatemala en México. Él se llama Carlos Escobedo. Repito, Carlos Escobedo. Él es del Consulado de Guatemala en México. Aquí está el número: 0052 1 55 26 91 16 63. Envíenle un mensaje a través de la red de WhatsApp y él pues ya les informará. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ya se ha pronunciado en torno a esta tragedia. Escuchemos. Enfrentamos una nueva emergencia en la Ciudad de México, en los estados de Puebla y Morelos, ante este sismo de 7.1 grados que tuvo por epicentro la colindancia entre Morelos y el estado de Puebla. Estamos hoy aquí reunidos en la Ciudad de México para darle atención a las personas que lamentablemente han resultado damnificadas. He dado indicaciones a los integrantes de mi gabinete para verificar la operación, particularmente los centros de atención médica que tenemos disponibles. He instruido para que los hospitales del IMSS y del ISSSTE presten servicios médicos a toda la población, no importando sean derechohabientes o no. He instruido también para que el Plan EMX ya está en operación, que eso incorpora a nuestras Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México, y en coordinación con las autoridades locales se ha instruido para que además se instalen plantas de luz para que a lo largo de toda la noche sigamos apoyando a la población. Eventualmente todavía podamos encontrar personas que estén debajo de los escombros. Manténganse en comunicación, síganos a través de los medios de comunicación, mantendremos informada a la población. He tenido la oportunidad de hacer un sobrevuelo sobre la Ciudad de México y repito, el dato que hoy tenemos es de 38 edificios siniestrados entre casas y edificios, y el resto de la ciudad puede tener en algunos edificios, en algunas estructuras, pues fracturas que los harán inoperables o inhabitables. Estén atentos y sigan las recomendaciones de Protección Civil. Por su atención, muchas gracias. Y teníamos entonces las palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y al inicio de este noticiero le informábamos de la renuncia de 3 ministros y les leo el comunicado de nuevo que tenemos en pantalla. Comunicado conjunto, dice: hace 3 semanas inició una crisis política que nos hizo reflexionar sobre la continuidad al frente de nuestros cargos dentro del gabinete de gobierno. En esta oportunidad coincidimos que aún había espacio para continuar con los temas importantes para la población y que están bajo nuestra responsabilidad. Sin embargo, derivado de la evolución de los acontecimientos recientes en el país, somos del criterio que tales espacios de oportunidad para realizar nuestros programas de trabajo se han cerrado rápidamente. Por tal razón, hemos decidido presentar nuestra renuncia al cargo de ministros en nuestras respectivas carteras. Continuaremos en nuestras funciones hasta que sean aceptadas las renuncias y designados a los sucesores. Agradecemos al señor presidente constitucional de la República y al pueblo de Guatemala por la oportunidad de servir al país de forma digna, proba y apegada a los intereses nacionales. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando desde nuestros espacios por un país más justo, próspero, transparente y equitativo. Este comunicado está firmado por el, hasta ahora, ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Leticia Teleguario, y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. Tenemos información que tanto en el caso del ministro de Finanzas Públicas y el ministro de Gobernación, los viceministros de estas carteras también han renunciado. Más adelante tendremos todos los detalles de la marcha pacífica contra la corrupción anunciada para mañana. Quédese con nosotros y entérese de todos los detalles.
Seguimos con la información. Un ataque armado en la Segunda Avenida y Sexta Calle de la Zona 4, inmediaciones del mercado de la terminal, cobró la vida de un hombre de aproximadamente 45 años. Y esto es por heridas de bala en el tórax, quien aún no ha sido identificado. Miguel Monroy Sicay, de 50 años, resultó herido y fue trasladado por los socorristas a un centro asistencial. Es que lamentablemente la violencia es noticia. Un nuevo ataque armado se generó en la zona 25, en donde un taxista perdió la vida. El sonido fuerte de los disparos en medio del amanecer fue lo que alarmó a los vecinos de la aldea Santa Lucía Los Ocotes en la zona 25. Al salir de sus residencias, se alarmaron al ver un taxi estacionado con las luces intermitentes y las puertas abiertas, por lo que decidieron acercarse. Fue allí cuando se percataron que el conductor del mismo se encontraba en estado agónico y de inmediato alertaron a los cuerpos de socorro. Al hacernos presentes a la escena, se constató que la persona ya no contaba con signos vitales, presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. Según las versiones manejadas en el lugar, una persona que viajaba como pasajero, al llegar a la altura del kilómetro 18 de esa jurisdicción, desenfundó el arma y le disparó en el área del cráneo y luego huyó del lugar con rumbo desconocido. Se presume que el ataque al conductor, que no pudo ser identificado, fue directo, ya que todas sus pertenencias estaban en el interior de la unidad con placas de alquiler 068 BCB. En operativo de rutina por agentes de la Policía Nacional Civil y oficiales de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, realizado en la 23 Avenida D y Cuarta Calle de la Colonia Limón, zona 18, se dio la captura de un conductor luego de la inspección realizada por el agente canino Body al vehículo con placas particulares P558 DCP. Color negro. En el interior del automóvil, en el doble fondo, se incautó crack, cocaína y un arma de fuego, también dinero en efectivo, motivo por el cual la persona aún no identificada fue remitida al juzgado de turno para aclarar la procedencia de lo incautado. Hablemos de secuelas de las condiciones climáticas. Más de 30 viviendas inundadas y complicaciones en la comunicación son los primeros datos que se conocen luego de la lluvia que ayer causó estragos en Retaluleu. La segunda parte del invierno ya ha causado estragos en el país. El pasado lunes, familias del departamento de Retaluleu pasaron una noche difícil porque sus casas quedaron inundadas por la crecida de ríos y riachuelos que entraron sin permiso a sus hogares. Hasta ahora se conoce que San Felipe, San Martín, Zapotitlán y Santa Cruz Muluá son los municipios más afectados. El recorrido ha iniciado y así amaneció este martes. Queremos comentarles de que hay varias viviendas inundadas a consecuencia de las torrenciales lluvias de las últimas horas. Uno de los vecinos de acá de ese sector nos comenta qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que salió el río y se tapó ahí el puente, todo tiró el río, se salieron a los lados. ¿Cuántas viviendas hay inundadas? Pero aquí las viviendas, esta y la otra que está allá abajo, dos viviendas. Sí, dos viviendas. ¿Y el paredón? El paredón, ajá. ¿Esto se dio por la fuerte lluvia? Sí, por la fuerte lluvia, pues, sí. La creciente del río se arrebasó, yo pienso que más de unos 3 metros, como ven hasta allá a la orilla de la finca. Se llevó árboles, piedra, animales, hasta un cochito y todo traía ahí el río. Lo peor fue que le causó daños severos a los cimientos del puente. El puente por encima pues se siente macizo, pero abajo hay un fuerte daño. El asfalto y todos los cimientos del asfalto se los llevó casi medio kilómetro, digo yo, hasta allá. Varios metros afectados. Los datos preliminares dan cuenta de 33 viviendas inundadas, aunque las autoridades continúan con el monitoreo para establecer el consolidado de los daños y habilitar albergues. La lluvia que se ha sentido en las últimas horas en este país es consecuencia de un sistema de baja presión. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, está monitoreando los daños que esta condición climática está causando. Las últimas 24 horas se han incrementado las lluvias a nivel nacional, esto a consecuencia de un sistema de baja presión que afecta al país, común de la época. La Coordinadora para la Reducción de Desastres ha brindado el recuento de daños que se han registrado en varios departamentos. Tenemos que hablar que son 629 personas las que resultaron afectadas en las últimas 24 horas, incidentes que ocurrieron en áreas como Suchitepeques, en el área de Retaluleu también, sectores del departamento de Petén y San Marcos, en donde se realizaban una serie de coordinaciones también con las autoridades en cada uno de estos lugares. Son incidentes provocados por el desborde de algunos ríos. Tuvimos
una serie de monitoreos también en el río Samalá, porque nuevamente se daba esa condición de el agua que en algunos sectores en la Vuelta del Niño, en el kilómetro 178, pues también generaba problemas, pues que se desbordaba esa situación. Se tuvo una serie de coordinaciones también en esta región por derrumbes que se presentaban. En fin, una serie de situaciones que tuvimos a causa de estas lluvias. Según el pronóstico de expertos, las lluvias continuarán en la mayor parte de la nación. Se presentarán en la tarde-noche con ráfagas de viento moderada y tormentas eléctricas. Recordemos que ya estamos en la segunda fase del invierno. Más adelante tendremos todos los detalles de la marcha pacífica contra la corrupción anunciada para mañana. Además, escucha el discurso del presidente Jimmy Morales en la Asamblea de la ONU. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Seguimos con más noticias, y es que por segunda ocasión en 10 días se produjo un socavamiento en la ruta que comunica a San Pedro Ayampuc con la zona 18. La antigüedad de los drenajes afecta a vecinos y quienes transitan por el lugar debido a que parte de un carril se hundió. Nadie paga basura, toda la tiran a la quebrada. La cantidad de basura acumulada en los drenajes y la antigüedad del sistema fueron la causa por la que una tubería de la ruta a San Pedro Ayampuc con zona 18 colapsó en 2 ocasiones en una semana, provocando un socavamiento en el lugar. Pero nosotros ya no quisiéramos que tiraran basura, que todos paguen basura, porque por el verano el mosquero. El socavamiento tiene 10 metros de profundidad y 10 de diámetro. Debido a que el lugar se encuentra entre la jurisdicción de la capital y Chinautla, ambas municipalidades trabajan en el sector. Que mucha basura tiran aquí y todo eso hace que se tapen los tragantes y eso es lo que se calcome y se van las tuberías de abajo. Y en este caso también nos expresaba que cuando llueve pues es bastante fuerte la corriente en este sector. Sí, es demasiado que hay ahí, eso por eso es que no tiene drenajes, en unas residenciales de aquí arriba todo el agua viene a dar aquí. En el lugar, agentes de la Policía Municipal de Tránsito brindan apoyo, debido a que únicamente un carril se encuentra disponible, pese a que es una ruta principal hacia San Pedro Ayampuc. Donaron una tubería de 8 metros de largo por 50 pulgadas de diámetro. Y se ha estado trabajando con maquinaria y equipo de la Municipalidad de Guatemala. Las noticias que destacan a nivel internacional las tenemos a continuación. Toyota y el nuevo Corolla, por algo es Toyota y Cofiño Estal presentan el segmento internacional de noticias. Al menos 49 personas murieron el martes tras un sismo de 7,1 grados en el centro de México. La mayoría de los fallecidos fueron en el estado Morelos, cercano al epicentro, ubicado a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital. El sismo ocurrió poco después de las 13 locales y provocó el colapso de varios edificios en Ciudad de México, donde viven 20 millones de personas. En varios barrios, las autoridades advirtieron a la población sobre fugas de gas. El aeropuerto de la capital, en tanto, suspendió sus operaciones. El terremoto tuvo lugar el mismo día en que se conmemoran 32 años del potente sismo de 1985, en el que más de 10.000 personas murieron en Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes a Corea del Norte en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU. El hombre cohete está en una misión suicida para él y su régimen. Estados Unidos está listo, deseoso y capaz, pero ojalá no sea necesario. Gracias por seguir en compañía de Telediario. Le tenemos detalles de lo que ocurrirá mañana en torno a la marcha contra la corrupción, porque se han dado ya los detalles de cómo será el recorrido que inician
estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les contamos que el recorrido inicia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la zona 12, pasando por toda la avenida Petapa, llegando a la Quinta Calle, a la altura del Trébol, subiendo por la avenida Bolívar, llegando a la Municipalidad de Guatemala, pasando a la plaza, para luego regresar y terminar frente al Congreso de la República. Voy a permitirme leer esto, y luego Vanessa dará las recomendaciones que ha anunciado la San Carlos, pero dice en cuanto a seguridad: evitar aglomeraciones, por favor, evitar transitar por calles angostas, tener en cuenta posibles bloqueos de señal de teléfono. Recomendaciones: hidratarse, lleve usted suficiente agua pura, utilice bloqueador solar, lleve ropa cómoda, carnet universitario obligatorio, es lo que está pidiendo la Universidad de San Carlos de Guatemala para todos los estudiantes que van a participar en esta marcha contra la corrupción. Los estudiantes deben identificarse y llevar su carnet universitario. Llevar suficiente carga de teléfono celular. Por favor, no lleve objetos de valor. No ingiera bebidas alcohólicas. Sí, esas son las prohibiciones ahora. Se prohíbe el consumo de alcohol, se prohíbe la propaganda política de cualquier tipo, se prohíbe el rostro cubierto. Si usted se va a cubrir, va a llevar capucha, han dicho que la lleve al cuello nada más, no al rostro. Se prohíbe armas de cualquier tipo y prohibido pintar comercios o todo lo que es propiedad privada o del Estado. Y con respecto a esta marcha contra la corrupción, el director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, confirmó que aproximadamente 40.000 agentes de la institución policial estarán desplegados en el territorio nacional, principalmente en la ciudad capital, por estas manifestaciones convocadas para mañana miércoles. Hay dos tipos de manifestaciones, la pacífica y la violenta. Según el director de la Policía Nacional, Nery Ramos, la instrucción dada a los agentes es cubrir una manifestación pacífica este miércoles 20 de septiembre. El protocolo que se va a activar es el protocolo de manifestaciones pacíficas, bajo el supuesto que la manifestación pacífica se va a realizar y no va a generar esto en ningún acto de violencia. Sin embargo, cuando ya una manifestación pacífica desborda en violencia, activamos el protocolo de manifestaciones violentas. La presencia de la policía frente al Palacio Nacional de la Cultura obedece a garantizar el ejercicio de esos derechos y libertades de los guatemaltecos. Y ese va a ser nuestro objetivo. El funcionario policial reitera a las personas que asistirán a la manifestación este 20 de septiembre que respeten los derechos humanos de todos y la propiedad privada. Que van a participar en estas manifestaciones, que lo hagamos con educación, que lo hagamos con el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, que no nos pongamos en riesgo, ni con nuestras acciones pongamos en riesgo la vida y la integridad física de otros ciudadanos. Varios sectores se han pronunciado por la convocatoria de marcha pacífica que se realizará mañana. Algunas de ellas aseguran que no por la coyuntura del país se debe detener la actividad laboral. Cámara del Agro aprueba marcha pacífica y señala que se debe respetar el derecho de manifestar a los ciudadanos. Sin embargo, esto no debe afectar otros derechos de las demás personas, como la libre actividad comercial. Somos respetuosos del derecho de manifestación pacífica, que es uno de los derechos y garantías que están contemplados en la Constitución Política de la República, pero también hemos sido categóricos en cuanto a que ese derecho se tiene que ejercer en el ámbito del respeto al Estado de Derecho y en el ámbito del respeto irrestricto a los derechos y las garantías que todos los demás ciudadanos guatemaltecos tenemos. Dentro de esos derechos está la libre industria y comercio. Creemos que no existe ningún tipo de justificación para que al momento de ejercer un derecho se violente el derecho de otra persona. Ante esto, varios de los agremiados, comerciantes y productores advierten que no podrán detener la comercialización de productos agrícolas debido a que significaría pérdidas y problemas legales por incumplimiento de contratos. Entre ellas, porque de esto dependen los ingresos y los alimentos de todos los guatemaltecos, pero también, entre otras razones, es muy importante comprender que la producción agrícola es una producción perecedera.
los productos, ya sean de exportación o de comercialización a nivel local, son productos que no pueden esperar para ser cortados, cosechados en fechas distintas, no pueden esperar para ser procesados, congelados o empacados o distribuidos en otras fechas diferentes a las programadas. Los contratos internacionales que tienen los exportadores de productos no pueden ser incumplidos, sino se tienen pues penalizaciones en estos contratos. La próxima manifestación pacífica no afectará a los estudiantes, ya que el Ministerio de Educación ha dicho que no suspenderá clases. Varios sectores del país han convocado a una marcha cívica a realizarse el próximo miércoles 20 de septiembre. Sin embargo, el ciclo escolar continúa, ya que el Ministerio de Educación descartó la suspensión de clases para los establecimientos educativos a nivel nacional. Nosotros no hemos girado ninguna instrucción para la suspensión de clases el día miércoles. Tenemos entendido que hay algunas agrupaciones que están invitando a un paro nacional. Nosotros seguimos normalmente nuestras actividades, no tenemos en este momento ninguna indicación contraria. Dichas disposiciones quedarán a criterio de cada una de las 4 direcciones educativas dentro del Departamento de Guatemala. La capital tiene 4 direcciones departamentales, mejor dicho, el Departamento de Guatemala tiene 4 direcciones de educación, una oriental, una occidental, una norte y una oriental, una sur. De manera que, dependiendo de la situación que pueda haber el día miércoles, cada una de las direcciones departamentales, según su jurisdicción, podrá tomar alguna decisión con relación a suspender o no actividades. Pero por el momento todo sigue sin novedad. Además, por parte de las entidades públicas del Estado, las labores se desarrollarán con normalidad. Más adelante, jefes de bloque se reunieron hoy. Entérese qué sucedió. Además, escuche el discurso del presidente Jimmy Morales en la Asamblea de la ONU. Ya volvemos, quédese con nosotros. Seguimos con información nacional. Los jefes de bloque de los partidos representados en el Congreso de la República definieron la agenda de la sesión ordinaria para este próximo jueves. Pues hubo una discusión y varias propuestas en la instancia de jefes de bloques. Uno es para que se entre a discutir nuevamente el tema del antejuicio del presidente en contra del presidente de la República, que se había ido a resguardo a dirección legislativa. Se sometió a votación de los jefes de bloques y se someterá esta moción privilegiada que también presentaron para decisión del Pleno del Congreso de la República el día jueves. Es una decisión del Pleno. Sería injusto que hoy, para lavarnos la cara, estemos entregando al presidente de la República. El Ministerio Público puede seguir investigando al Frente de Competencia Nacional, puede y tiene que comprobar que el financiamiento electoral es ilícito. El traer el antejuicio del presidente es puramente político, ya lo dijo la comisión. Ya 104 diputados estuvieron de acuerdo con el tema y traerlo hoy solo es para lavarme la cara, para decir yo no tengo pacto con ellos. Considero que los diputados, los 104 que estuvieron ahí, no van a cambiar su voto solo porque hoy tenemos que lavarnos la cara, hoy tenemos que demostrar que no tenemos un pacto. Dice la ley material de juicio, artículo 17, literal L, que con relación a los antejuicios se guardará en dirección legislativa a disposición del Pleno. Aquí hago acopio de lo que dijo el presidente, que hay una moción privilegiada para que se conozca en el Pleno. Estoy de acuerdo. No dice la ley a disposición de jefes de bloque. No es una atribución de este grupo de jefes de bloque. Es una disposición para el Pleno. Entonces yo creo que en eso no hay nada que discutir, incluso si no lo ponemos en agenda en jefes de bloque, eso no le quita el derecho a cualquier diputado que mediante una moción privilegiada, escrita o verbal, saque el tema en el pueblo, en el Pleno, perdón. Pero no es atribución de jefes de bloque conocer. Está bien que se discuta, para eso está esta instancia, pero la ley dice que será
el Pleno el que tendrá que decidir si se pone a discusión este antejuicio. El presidente de la República, Jimmy Morales, participó en el periodo 72 de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario hizo referencia en su discurso al incremento del presupuesto a la justicia, el respaldo a la CICIG y la lucha contra la corrupción. Así también indicó que se ha iniciado un proceso de revisión de la interpretación y aplicación del acuerdo de la CICIG. La comisión comenzó a funcionar en el año 2007, habiéndose pactado en un principio una duración de 2 años, periodo que ha sido prorrogado 5 veces. El último empezó el 4 de septiembre. Esta prórroga, que yo anticipadamente firmé, es muestra de nuestro más firme propósito: fortalecer y apoyar la comisión para que alcance el fin de trasladar sus capacidades a las instituciones del Estado, sin ningún tropiezo ni entredicho. Para lo cual, también mi administración ha hecho un significativo incremento presupuestario al sector justicia, incremento sin precedente en la historia del país, con el propósito de que Guatemala tenga un sistema de justicia fuerte. Mucho de bueno hay en el quehacer de la CICIG y precisamente por eso la respaldamos. Su límite es la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes de nuestro país y el acuerdo mismo de fundación y formación de la CICIG, de los cuales nosotros, Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas debemos ser garantes de su observancia. Es un principio de la República que nadie debe entrometerse en la administración de la justicia, sea cual sea la forma de injerencia que se haga, directa o indirecta, mediática o a través de cualquier acto que pareciere inconexo, puede darse como una afectación. Hay un video que hoy circula como pólvora. Es que una agente fiscal fue grabada cuando agredió a un adulto mayor. Bueno, ahí está entonces, el video circuló como pólvora y las autoridades del Ministerio Público han suspendido al agente fiscal mientras aclara su situación. Así es, la agente fiscal Hernández Rivera se encontraba realizando una diligencia de investigación en el organismo del Estado relacionado con un expediente y se ha ordenado de pronto su inmediata suspensión de labores sin goce de salario, en tanto se dilucida esta situación. Con este video nos despedimos. Pásenla muy bien, los esperamos mañana como siempre desde las 6 de la mañana. Buenas noches.